Estimado público, muy buenas tardes. Les habla su amigo Salvador Hernández García, el cronista de la ciudad, para, como de costumbre, hacerle llegar por esta vía un par de temas relacionados con la historia de Tuxpan. En esa ocasión voy a empezar por señalar algo que fue muy emblemático en la vida de nuestra comunidad en su oportunidad. Lo he titulado Érase que se era un puente en el estero de Tenechaco. En su oportunidad, el gobierno municipal de Tuxpan en turno inició la remodelación del emblemático puente sobre el estero de Tenechaco, el cual, a partir del inicio de esa obra, en septiembre de 1928, y su conclusión y funcionamiento en 1930, pasó a formar parte del paisaje urbano de la ciudad, misma que en este caso rejuvenecía su presencia merced al hecho de haber sido comprendido como obra pública inmediata en los primeros 100 días de gobierno, y hasta ahí todo fue miel sobre hojuelas. Pero ocurrió que el gobierno en Tuxpan, en el 2011-2013, ocurrió que con las particularidades del caso, el evento de referencia fue dado a conocer al público a través de diversos medios de comunicación, y adicionalmente se le endosó al boletín informativo una dudosa referencia histórica al respecto de los protagonistas de su construcción, citando pasajes, personajes e instituciones ajenas al hecho de referencia. Y pues si a estas alturas ya metí mi cuchara sobre el particular, a renglón seguido voy a intentar comprobar lo que aseguro, sustentando mi exposición con documentos y fotografías de la época que tengo a la vista y mano. De acuerdo con un censo de la época, en el año de 1853, la villa de Tuxpan contaba con una población de 2.567 habitantes, avecindados en 567 casas distribuidas en 5 grandes manzanas cuadrilongas diseminadas a lo largo de la margen izquierda del río Tuxpan, entre las calles de la Media Luna, hoy en día conocido como la calle Vicente Guerrero, y el estero de Tenechaco. De esas 567 casas, 336 eran de piedra y teja, 31 de embarrado y teja, y el resto lo eran de embarrado y zacate. Por ese tiempo, cerca de la confluencia del estero de Tenechaco con el río Tuxpan, se construyó un puente que unió ambas márgenes de dicho estero, utilizando para el caso madera de la que, por cierto, abundaban en la región. Las medidas originales de dicho puente fueron de 27 varas de largo por 18 de ancho, y exceptuando la mano de obra por jornal voluntario, su costo se elevó a la cantidad de 2,000 pesos que fueron aportados por los vecinos más pudientes de la villa. A ese puente se le dio mantenimiento por espacio de 75 años, pero como era natural, a medida del crecimiento de la villa, que a la sazón ya contaba con la categoría de ciudad desde 1881, llegado que fue el año de 1927, su población ya rebasaba los 15,000 habitantes. A esas alturas, en el mes de abril del año de 1927, ya había sido constituida la Junta de Caridad y de Pavimentación, presidida a la sazón por el señor Celestino Mazáñez, iniciando su altruista labor con la pavimentación del primer trazo de la calle Real, es decir, lo que hoy en día conocemos como la calle Benito Juárez. Por otra parte, colateralmente, la necesidad obligó al vecindario a prestarle atención al relevo físico del viejo puente de madera, y para los efectos del caso se constituyó una junta vecinal pro construcción del citado puente,
cuya directiva quedó integrada en la siguiente forma: presidente Alejandro Chao, secretario señor Félix González y tesorero señor Vicente Roles. Como presidente honorario fue distinguido el general Alberto Zuno Hernández, comandante de la guarnición de la plaza a cargo del 4º Regimiento de Caballería. Esta junta vecinal, formalizada su constitución, apelando a la comprensión del vecindario, una vez superadas las contingencias iniciales y elaborado el proyecto bajo la dirección del ingeniero Orestes Chena, le dio inicio a los trabajos de basificación, pilotaje, construcción de traves y plataforma, corriendo la mano de obra a cargo de las tropas del 4º Regimiento, gracias a la valiosa aportación del general Zuno Hernández. Y no resulta ocioso añadir que en el caso del señor Alfredo de la Fuente, a quien erróneamente se le menciona como inspirador del proyecto del puente, en su carácter de presidente de la Junta de Caridad y Pavimentación, esta persona fungió como tal durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1929, cuando ya la construcción del puente estaba por concluirse. Cabe aclarar que el ingeniero Orestes Chena efectivamente fue el responsable de la obra civil, pero en ningún caso intervino en la construcción de la estructura superior metálica del puente, como tampoco supervisó en la ciudad de Monterrey la construcción de los traves, ya que esas estructuras por aquella época eran construidas de acuerdo a un patrón prototípico en dicha ciudad, por lo que las bases, pilotes, traves y plataformas de puentes menores tenían que ajustarse precisamente en sus dimensiones de las estructuras superiores, técnica, por cierto, ya conocida en Tuxpan a partir de que la compañía petrolera The Oil Fields of Mexico Company, establecida en la terminal de Cobos, construyó puentes semejantes al de Tenechaco en parte del ferrocarril Cobos-Susvero, inaugurado 26 años antes, en 1906, por el último jefe político de Tuxpan, señor Arturo Núñez Juncal. Abundando sobre el particular, se sabe que el transporte de la citada estructura superior de acero desde Monterrey a Tuxpan se realizó con la valiosa cooperación de la citada compañía petrolera, que a esas alturas ya había pasado a ser propiedad de la denominada Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, ya acostumbrada a estas rutinas de transporte debido a que esas empresas utilizaron este tipo de estructuras metálicas en los puentes que construyeron en su oportunidad a lo largo de los 82 kilómetros de la citada vía ferroviaria Cobos-Susvero. Las estructuras eran transportadas desarmadas vía ferrocarril desde Monterrey hasta el puerto de Tampico y de ahí eran conducidas a bordo de los llamados chalanes cuadrados de fierro por la vía del canal interior de navegación conocida como el Chijó Laguna, Tamiagua, Canal de Mojarra, Laguna Tapamachoco, para finalmente ser descargadas en los muelles de la terminal de Cobos. La base superior del puente de Tenechaco, como quedó señalado, era prefabricada por una compañía que se llamaba American Smelting and Refining Company, ASARCO, en su conclusión. A guisa de colofón, es oportuno mencionar que el vocablo Tenechaco es de origen náhuatl y desglosado tiene el siguiente significado: a lo alto o arriba de las piedras cenicientas o de cal. Es el significado de la palabra Tenextliaco. Se deriva de tet, piedra, nestli, cal, y aco, arriba. Y su pronunciación original es Tenextliaco, cuando menos así lo consigna un boletín expedido por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el año de 1848, firmado por el doctor Faustino Chimalpopoca Galicia, presidente del Instituto Nacional del Idioma Mexicano.
Postdata. La vara es una medida castellana de longitud de 8,83 centímetros. Esta es la historia del puente de Tenechaco. Las fotos se van a exhibir a continuación y pasaremos a la segunda entrega.